Lo que estoy a punto de contarte desafiará todo lo que creías saber sobre el futuro inmediato de nuestro mundo, porque durante 4 horas y 37 minutos, Jesús me transportó literalmente al año 2026 y me mostró el colapso de 7 naciones que cambiarán para siempre el mapa geopolítico mundial. Mi nombre es Samuel Ortega. Tengo 45 años, soy padre de familia, ingeniero de profesión, y hasta hace 6 meses era un hombre que vivía completamente ajeno a las realidades espirituales que gobiernan este mundo. Por favor, antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país me estás escuchando, porque necesito saber si este mensaje está llegando especialmente a las naciones que vi en mi visión. Y si tú o alguien de tu familia vive en alguna de ellas, porque el tiempo para prepararse espiritualmente se está agotando más rápido de lo que imaginamos. Si alguna vez has tenido sueños proféticos, visiones o experiencias sobrenaturales que te hayan mostrado eventos futuros, déjame el número 777 en los comentarios para que sepa que no estoy solo en esto, porque lo que vi fue tan real y devastador que aún despierto por las noches, reviviendo cada detalle de esas imágenes que cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó el 15 de marzo de 2025, durante lo que parecía ser una noche ordinaria en mi hogar en las afueras de Guadalajara. Había pasado el día trabajando en un proyecto de construcción particularmente estresante, cenado con mi esposa Rosa y mis 2 hijos, Alejandro de 17 años y Sofía de 14, sin imaginar que esa sería la última noche que dormiría como el hombre escéptico que había sido durante 4 décadas. Rosa siempre había sido más espiritual que yo. Oraba regularmente, leía la Biblia y constantemente me invitaba a acompañarla a la iglesia, invitaciones que yo rechazaba cortésmente, pero con firmeza. No era que fuera ateo, simplemente consideraba que la religión era algo personal de cada quien y que yo podía tener mi propia relación con Dios sin necesidad de rituales o ceremonias organizadas. Esa noche, mientras Rosa oraba en voz baja antes de dormir como era su costumbre, experimenté algo que jamás había sentido antes. Una presencia tangible llenó nuestra habitación, tan real y poderosa que literalmente me incorporé en la cama buscando la fuente de esa energía abrumadora que parecía vibrar en cada molécula del aire que respiraba. Rosa continuaba orando, aparentemente ajena a lo que yo estaba experimentando, cuando de repente escuché una voz que no venía del exterior, sino que resonaba directamente en mi mente con una claridad y autoridad que me hizo temblar. Samuel, levántate y sígueme. Tengo algo que mostrarte. No hubo duda en mi mente de que era la voz de Jesús, no por fe o creencia religiosa, sino por un conocimiento inmediato e innegable que surge cuando uno se encuentra cara a cara con la divinidad. Me levanté de la cama sin despertar a Rosa y caminé hacia la sala, donde una luz sobrenatural comenzó a llenar el espacio, no la luz eléctrica de las lámparas, sino una luminosidad dorada que emanaba amor puro e incondicional. Fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba de pie en mi sala, tan real y tangible como cualquier persona que hubiera conocido, pero irradiando una gloria y una presencia que hicieron que mis rodillas se doblaran involuntariamente. Sus ojos contenían siglos de sabiduría y compasión, y cuando me miró sentí como si toda mi vida pasara frente a él en un instante. Cada pensamiento, cada acción, cada momento de orgullo y rebeldía. No temas, Samuel, me dijo con una voz que era suave, pero que contenía el poder de crear universos. No he venido a juzgarte, sino a mostrarte lo que debe venir, para que puedas advertir a mi pueblo y preparar a tu familia para los días que se acercan. Antes de que pudiera responder o siquiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, sentí como si mi espíritu fuera arrancado de mi cuerpo físico y transportado a través del tiempo y el espacio a una velocidad incomprensible. No era como volar o viajar, sino como si toda la realidad se desdoblara y reconstruyera a mi alrededor en cuestión de microsegundos. De repente me encontré de pie junto a Jesús, en una dimensión que parecía existir fuera del tiempo lineal, desde donde podíamos observar eventos futuros desarrollándose como si estuviéramos viendo una película, pero con la capacidad de experimentar las emociones, los sonidos, los olores e incluso los pensamientos de las personas involucradas. Lo que vas a ver, me explicó Jesús, mientras la primera visión comenzaba a materializarse ante nosotros. No son castigos que yo envío,
sino las consecuencias naturales de naciones que han rechazado sistemáticamente mi soberanía y han elegido caminos de rebelión, corrupción y opresión. Cada nación tiene un tiempo de gracia, y cuando ese tiempo se cumple, las leyes espirituales que gobiernan este mundo se manifiestan con consecuencias inevitables. La primera visión me impactó con una fuerza que me dejó literalmente sin aliento. Vi una nación poderosa en el continente europeo, que reconocí inmediatamente como Francia, siendo sacudida por una serie de eventos catastróficos, que comenzaban con disturbios civiles masivos, pero que rápidamente escalaban hacia algo mucho más devastador. Francia, me dijo Jesús con una tristeza profunda en su voz, ha sido durante siglos una nación que me conocía, que enviaba misioneros a todo el mundo, que tenía mis principios escritos en sus leyes y tradiciones, pero en las últimas décadas ha elegido el camino del humanismo secular, ha expulsado sistemáticamente mi presencia de sus escuelas, sus leyes, sus instituciones públicas. Vi entonces escenas específicas del año 2026 que se desarrollaban como una pesadilla en cámara lenta. Comenzó con lo que parecían protestas normales en París, pero que rápidamente se transformaron en una revolución violenta cuando diferentes grupos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, comenzaron a enfrentarse en las calles con una brutalidad que no había sido vista en territorio francés desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más impactante no era la violencia civil, sino lo que observé en el ámbito espiritual. Sobre Francia se extendía una oscuridad espiritual tan densa que parecía material, y dentro de esa oscuridad pude ver entidades demoníacas dirigiendo y amplificando el caos, alimentándose del odio y la división que había estado creciendo durante años. ¿Ves lo que sucede cuando una nación me expulsa?, me preguntó Jesús. No es que yo retire mi protección como venganza, sino que al rechazar la luz, automáticamente quedan expuestos a las tinieblas. Las fuerzas demoníacas que siempre han buscado destruir a la humanidad encuentran puertas abiertas en sociedades que han abandonado los principios espirituales que las protegían. La visión continuó mostrándome cómo el colapso de Francia no se limitaba a la violencia civil. La economía se desplomaba cuando los inversionistas internacionales perdían completamente la confianza en la estabilidad del país. El sistema de salud se colapsaba bajo la presión de los heridos y el éxodo masivo de profesionales médicos. El sistema educativo se paralizaba cuando las escuelas se convertían en refugios improvisados para familias desplazadas. Pero lo más devastador era ver cómo las familias se desintegraban bajo la presión. Vi padres que abandonaban a sus hijos porque no podían protegerlos, matrimonios que se rompían bajo el estrés de la supervivencia, jóvenes que se unían a grupos extremistas porque habían perdido toda esperanza en un futuro pacífico. Esta es la primera de las 7 naciones, me informó Jesús mientras la visión de Francia se desvanecía gradualmente. Y su caída no será un evento aislado, sino el primero de una serie de colapsos que remodelarán completamente el orden mundial antes de mi segunda venida. La segunda visión me transportó a Alemania, y lo que vi allí fue igualmente perturbador pero diferente en su naturaleza. El colapso alemán no comenzaba con violencia civil, sino con un colapso económico tan severo que hacía que la crisis de 1929 pareciera un problema menor. Alemania, me explicó Jesús, se ha convertido en el corazón económico de Europa, pero ha puesto su confianza en sistemas humanos en lugar de principios divinos. Su prosperidad se ha construido sobre fundamentos que no pueden sostenerse cuando las verdaderas tormentas llegan. Vi cómo una serie de decisiones políticas desastrosas, combinadas con crisis energéticas y el colapso de varios de sus socios comerciales principales, creaban un efecto dominó que destruía en cuestión de meses lo que había tomado décadas construir. Empresas que habían sido pilares de la economía global cerraban sus puertas permanentemente. Millones de personas perdían sus empleos simultáneamente, y el sistema de bienestar social se colapsaba bajo una demanda imposible de satisfacer. Pero lo más impactante de la visión alemana era ver cómo la desesperación económica alimentaba el surgimiento de movimientos políticos extremos que prometían soluciones rápidas a través del autoritarismo. Vi manifestaciones masivas donde las personas clamaban por un líder fuerte que restaurara el orden, sin darse cuenta de que estaban abriendo las puertas a una opresión que sería peor que cualquier crisis económica. ¿Ves el patrón?, me preguntó Jesús. Cuando las naciones abandonan los principios de justicia,
amor y humildad que yo enseñé, inevitablemente recurren a soluciones que multiplican sus problemas, en lugar de resolverlos. La desesperación los lleva a hacer pactos con fuerzas que los destruirán completamente. La tercera nación que vi colapsar fue Reino Unido. Y esta visión fue particularmente dolorosa porque vi cómo una nación que había sido instrumental en llevar el Evangelio a todo el mundo se desintegraba desde adentro por haber abandonado sistemáticamente su herencia cristiana. El colapso británico comenzó con la desintegración completa del sistema político. Vi cómo las divisiones internas que habían estado creciendo durante años finalmente explotaron en una crisis constitucional que hizo imposible cualquier forma de gobernanza efectiva. Escocia declaró su independencia unilateral. Irlanda del Norte se sumió en violencia sectaria que no se había visto en décadas. Y Inglaterra se fragmentó en regiones que operaban prácticamente como estados independientes. Inglaterra, me dijo Jesús con una tristeza que pude sentir físicamente, fue la nación que envió más misioneros a todo el mundo durante los siglos XVIII y XIX. Desde estas islas partieron hombres y mujeres que llevaron mi evangelio a África, Asia, América y Oceanía. Pero ahora han elegido el multiculturalismo secular sobre su herencia cristiana y han cambiado la verdad de Dios por la mentira del relativismo moral. Vi entonces algo que me aterrorizó. Grupos radicales de diferentes religiones que habían estado creciendo en influencia durante décadas, finalmente comenzaron a luchar abiertamente por el control territorial. Londres se convirtió en un campo de batalla, donde diferentes sectores de la ciudad eran controlados por grupos que imponían sus propias leyes y sistemas de justicia. Lo más devastador era ver cómo los cristianos británicos, que se habían vuelto una minoría perseguida en su propia tierra, intentaban mantenerse unidos y proteger sus familias en medio del caos, pero sin el apoyo institucional que sus antepasados habían disfrutado cuando la nación aún honraba a Dios. La cuarta visión me llevó a una nación que no esperaba ver en esta lista. Canadá. Había asumido que por ser un país relativamente pacífico y próspero, estaría protegido del tipo de calamidades que estaba viendo en Europa. Pero lo que Jesús me mostró sobre Canadá fue quizás lo más perturbador de todo. Canadá, me explicó Jesús, ha elegido el camino de la tolerancia que no tolera la verdad, de la inclusión que excluye mis principios, de la justicia social que ignora mi justicia eterna. Han legalizado y promovido prácticamente todo lo que yo llamo pecado y han criminalizado mucho de lo que yo llamo santo. Vi cómo Canadá se desintegraba, no por guerra o colapso económico, sino por una crisis moral tan profunda que la sociedad perdía completamente su cohesión. Familias se destruían cuando los hijos eran adoctrinados en escuelas con ideologías que contradecían directamente los valores que sus padres trataban de inculcarles en casa. La visión me mostró cómo las leyes canadienses se volvían tan opresivas para los cristianos que muchas familias comenzaron a huir del país como refugiados religiosos, buscando naciones donde pudieran educar a sus hijos según sus convicciones sin temor a la persecución legal. Pero lo más impactante fue ver cómo la supuesta tolerancia canadiense se transformaba en intolerancia totalitaria. Pastores eran encarcelados por predicar versículos bíblicos que el gobierno consideraba discurso de odio. Padres perdían la custodia de sus hijos por negarse a afirmar ideologías de género que contradecían sus creencias. Médicos cristianos eran forzados a participar en procedimientos que violaban sus conciencias o perdían sus licencias para ejercer. ¿Ves cómo el enemigo usa la tolerancia como máscara para la persecución? Me preguntó Jesús. Canadá pensó que podía construir una sociedad justa ignorando al autor de toda justicia, y el resultado es una tiranía disfrazada de virtud. La quinta nación me sorprendió aún más, Australia. Vi cómo este continente, que había sido refugio para millones de inmigrantes buscando una vida mejor, se convertía en una prisión para sus propios ciudadanos a través de políticas autoritarias que se implementaban gradualmente bajo pretextos de seguridad pública y bien común. Australia, me dijo Jesús, ha elegido el camino del control gubernamental total sobre el individualismo responsable que yo promuevo. Han puesto su fe en sistemas humanos de control en lugar de en el autocontrol que viene del Espíritu Santo. Vi cómo las políticas que habían comenzado durante la pandemia de COVID-19 se intensificaban y expandían hasta que el gobierno australiano tenía control prácticamente total sobre cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. La libertad de movimiento era restringida.
la libertad de expresión era criminalmente castigada y la libertad religiosa era completamente eliminada bajo el pretexto de proteger a la sociedad de ideas peligrosas. La visión me mostró campos de detención donde eran enviadas personas que el gobierno consideraba disidentes, incluyendo pastores, líderes cristianos y familias que se negaban a cumplir con mandatos que violaban sus convicciones religiosas. Era una escena que parecía sacada de las peores dictaduras del siglo XX, pero ocurriendo en una nación que se había considerado libre y democrática. Lo más aterrorizante era ver cómo la mayoría de la población australiana apoyaba estas medidas, habiendo sido condicionada durante años a creer que la seguridad colectiva era más importante que la libertad individual y que el gobierno sabía mejor que los ciudadanos lo que era bueno para ellos. La sexta visión me transportó a Brasil, y lo que vi allí fue un colapso que combinaba elementos de todas las crisis anteriores, pero amplificados por la escala masiva del país y su posición estratégica en América del Sur. Brasil, me explicó Jesús, es una nación con uno de los mayores números de cristianos en el mundo, pero también con una de las mayores tasas de corrupción, violencia e injusticia social. Han separado su fe de su política, su adoración dominical de su ética laboral, sus oraciones de sus acciones. Vi cómo Brasil se desintegraba en múltiples crisis simultáneas: colapso económico, violencia urbana descontrolada, crisis ambiental, fragmentación política y éxodo masivo de población. Pero lo más devastador era ver cómo los cristianos brasileños, que constituían una porción significativa de la población, se habían vuelto ineficaces para influenciar positivamente su sociedad porque habían compartimentalizado su fe. La visión me mostró iglesias llenas los domingos, pero una sociedad que operaba de lunes a sábado como si Dios no existiera. Vi cristianos que oraban fervientemente en sus templos, pero participaban en corrupción en sus trabajos. Vi líderes religiosos que predicaban prosperidad, mientras ignoraban la injusticia social que ocurría en sus propias comunidades. ¿Ves la tragedia?, me preguntó Jesús. Brasil tenía el potencial de ser luz para toda América del Sur, pero eligió una religiosidad sin poder transformador, una fe sin obras, una adoración sin obediencia. La séptima y última nación me impactó más que todas las anteriores porque era completamente inesperada: Suiza. Este país, conocido por su estabilidad, neutralidad y prosperidad, se desmoronaba de una manera que desafiaba toda lógica humana. Suiza, me reveló Jesús, ha puesto su confianza en la riqueza material y la estabilidad política más que en mí. Se han vuelto neutral no solo en conflictos políticos, sino también en asuntos morales y espirituales. Su prosperidad se ha convertido en su ídolo y su neutralidad en indiferencia hacia la verdad. Vi cómo Suiza, que había funcionado durante siglos como un refugio seguro para riqueza internacional, súbitamente se convertía en el epicentro de un colapso financiero global cuando se revelaba que gran parte de su sistema bancario estaba construido sobre fundamentos fraudulentos que habían sido ocultados durante décadas. La visión me mostró cómo la revelación de la corrupción sistémica en las instituciones suizas creaba un efecto dominó que destruía la confianza en todo el sistema financiero internacional. Bancos que habían operado durante siglos cerraban de la noche a la mañana. Fortunas familiares acumuladas durante generaciones desaparecían en cuestión de días, y la estabilidad política que había caracterizado a Suiza se evaporaba cuando la población se daba cuenta de que había sido engañada por sus propias élites. Pero lo más impactante de la visión suiza era ver cómo su colapso desencadenaba crisis económicas en docenas de otras naciones que dependían de la estabilidad financiera suiza. Era como ver caer la primera ficha de dominó que desencadenaba una reacción en cadena global. ¿Ahora comprendes?, me preguntó Jesús mientras las 7 visiones se desvanecían y nos encontrábamos nuevamente en esa dimensión fuera del tiempo. Estas 7 naciones no caerán de manera aislada. Sus colapsos están interconectados y juntos crearán un vacío de poder global que preparará el escenario para los eventos finales de la historia humana. Fue entonces cuando Jesús comenzó a explicarme por qué era tan importante que yo compartiera estas visiones, específicamente con las familias hispanas y cristianas de América Latina. América Latina, me dijo, será el refugio espiritual durante los colapsos que has visto. No porque estas naciones sean perfectas, sino porque aún mantienen un respeto fundamental por la familia,
la fe y los valores tradicionales que las otras regiones han abandonado. Me mostró entonces visiones de esperanza que contrastaban dramáticamente con las devastaciones que había presenciado. Vi familias latinoamericanas reunidas en oración mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero experimentando paz sobrenatural y protección divina. Vi iglesias latinoamericanas enviando misioneros a Europa y América del Norte para reevangelizar regiones que habían perdido su herencia cristiana. Pero esto solo sucederá, me advirtió, si las familias latinoamericanas se preparan espiritualmente ahora, antes de que comiencen los colapsos. Si esperan hasta que el caos llegue a sus propias fronteras, será demasiado tarde. Me dio entonces instrucciones específicas sobre cómo las familias debían prepararse. Primero, cada familia debe establecer a Cristo como el verdadero Rey de su hogar, no solo de palabras, sino en práctica diaria. Esto significa que todas las decisiones familiares se toman consultando mi voluntad a través de la oración y las Escrituras. Segundo, las familias deben desarrollar autosuficiencia básica, cultivo de alimentos, almacenamiento de provisiones, habilidades prácticas que no dependan de sistemas gubernamentales o comerciales que pueden colapsar. Tercero, las familias deben formar redes comunitarias con otras familias cristianas comprometidas, creando sistemas de apoyo mutuo que puedan funcionar independientemente de instituciones gubernamentales. Cuarto, los padres deben enseñar a sus hijos no solo conocimiento académico, sino sabiduría espiritual práctica. Cómo discernir la voz de Dios, cómo resistir la presión social, cómo mantener la fe en medio de la adversidad. Quinto, cada familia debe identificar y desarrollar los dones espirituales de cada miembro, porque durante los tiempos de crisis que vienen, necesitarán operar en poder sobrenatural para proteger y proveer para sus seres queridos. Mientras Jesús continuaba dándome estas instrucciones, pude ver simultáneamente visiones de familias que implementaban estos principios. Eran hogares llenos de paz en medio de tormentas externas, lugares donde los niños crecían seguros y confiados, mientras sus contemporáneos en otras partes del mundo vivían en terror y confusión. El tiempo de preparación se acorta rápidamente, me enfatizó Jesús. Los colapsos que has visto comenzarán a manifestarse en el mundo físico dentro de los próximos meses. Las familias que no se hayan preparado espiritualmente se verán arrastradas por el pánico y el caos que acompañarán estos eventos. Fue entonces cuando comencé a sentir que mi tiempo en esta dimensión celestial estaba llegando a su fin. Jesús me explicó que tenía que regresar a mi cuerpo físico para comenzar a compartir urgentemente lo que había visto y escuchado. Recuerda, me dijo como última instrucción, que no estás compartiendo estas visiones para crear temor, sino para crear preparación. El temor paraliza, pero la preparación empoderica. Aquellos que tomen en serio estas advertencias y actúen en consecuencia, experimentarán mi protección y provisión de maneras sobrenaturales. También recuerda que yo soy soberano sobre todas estas crisis. No están fuera de mi control, sino que son parte de mi plan para purificar a mi pueblo y preparar el mundo para mi regreso. Aquellos que se mantengan fieles durante estos tiempos difíciles serán recompensados eternamente. Con esas palabras, sentí como si fuera jalado de regreso a través del tiempo y el espacio hacia mi cuerpo físico. La transición fue intensa y desorientadora, como despertar de un sueño profundo, pero en reversa. De repente me encontré de vuelta en mi cama, junto a Rosa que continuaba durmiendo pacíficamente, sin tener idea de la experiencia extraordinaria que yo acababa de vivir. Miré el reloj y descubrí que habían pasado exactamente 4 horas y 37 minutos desde que me había levantado por primera vez, pero mi percepción del tiempo durante la experiencia había sido completamente diferente. Había sentido como si hubiera pasado días o semanas recibiendo estas revelaciones. Los primeros días después de mi experiencia fueron extremadamente difíciles. Luchaba con la pregunta de si debía compartir públicamente lo que había visto, sabiendo que muchas personas me considerarían loco o fanático religioso. Pero la urgencia del mensaje y la claridad de las instrucciones que había recibido de Jesús, finalmente, superaron mis temores personales. Comencé compartiendo la experiencia con Rosa, quien inmediatamente reconoció la autenticidad de lo que yo había vivido. Samuel, me dijo con lágrimas en los ojos, he estado orando durante años para que Dios te hablara directamente. Sabía que Él tenía un propósito especial para tu vida. Juntos comenzamos a implementar en nuestro propio hogar
los principios de preparación que había recibido. Establecimos tiempos de oración familiar más intensos. Comenzamos a cultivar nuestro propio huerto. Conectamos con otras familias cristianas de nuestra comunidad. Y más importante aún, comenzamos a enseñar a Alejandro y Sofía sobre la importancia de estar preparados espiritualmente para los tiempos que se aproximaban. La transformación en nuestro hogar fue inmediata y profunda. Alejandro, quien había estado pasando por una etapa de rebeldía adolescente, súbitamente se interesó en estudiar la Biblia y fortalecer su relación personal con Jesús. Sofía comenzó a experimentar sueños proféticos que confirmaban y complementaban lo que yo había visto en mi visión. Después de varias semanas de oración y preparación familiar, sentí la confirmación divina de que era tiempo de comenzar a compartir el mensaje públicamente. Comencé con pequeños grupos en nuestra iglesia local, luego expandí a otras congregaciones y eventualmente comencé a grabar testimonios en video para compartir a través de redes sociales. La respuesta ha sido abrumadora. Miles de familias han contactado para confirmar que también han estado recibiendo sueños y visiones que corroboran lo que yo compartí. Pastores de diferentes denominaciones han invitado a que comparta el mensaje en sus congregaciones. Y más importante aún, he visto cómo familias enteras han comenzado a transformar sus hogares y prepararse espiritualmente. Pero también he experimentado la resistencia que Jesús me había advertido que vendría. Algunos líderes religiosos me han acusado de promover teología del miedo. Críticos seculares me han ridiculizado como a un profeta del fin del mundo, y algunas personas incluso me han amenazado por crear pánico innecesario. Sin embargo, cada vez que comienzo a dudar o desanimarme, recuerdo la claridad y autoridad con que Jesús me habló durante esa experiencia extraordinaria. No tengo dudas de que lo que vi era real, y no tengo opción sino ser fiel en compartir el mensaje que me fue encomendado. A medida que nos acercamos cada vez más al año 2026, he comenzado a ver señales tempranas de que las visiones que recibí están comenzando a manifestarse en el mundo físico. Disturbios civiles en Francia han aumentado en intensidad y frecuencia. La economía alemana está mostrando signos preocupantes de inestabilidad. Reino Unido continúa fragmentándose políticamente. Canadá ha intensificado sus políticas autoritarias. Australia mantiene controles estrictos sobre su población. Brasil enfrenta múltiples crisis simultáneas. Y Suiza está comenzando a enfrentar cuestionamientos sobre la transparencia de su sistema financiero. Cada noticia internacional que confirma las tendencias que vi en mi visión me recuerda la urgencia del tiempo y la importancia de que las familias hispanas y cristianas se preparen inmediatamente. Mi oración es que cada persona que escuche este testimonio tome en serio tanto la advertencia como las instrucciones que recibí. Las 7 naciones que vi colapsar no caerán porque Dios las haya abandonado, sino porque ellas abandonaron a Dios. Pero aquellas familias y comunidades que permanezcan fieles y se preparen según las instrucciones divinas, experimentarán protección y provisión sobrenaturales. El futuro no está escrito en piedra para aquellos que caminan en obediencia a Cristo. Aunque el mundo a nuestro alrededor se sacuda, aquellos que han puesto su fundamento en la roca eterna permanecerán firmes. No permitas que el temor te paralice, sino que la esperanza te motive a actuar. Jesús sigue siendo soberano sobre todas las naciones, todos los gobiernos, todas las economías y todos los eventos futuros. Su amor por su pueblo es inquebrantable y su poder para proteger y proveer es ilimitado. Prepárate, pero hazlo con fe. Advierte a otros, pero hazlo con amor. Y sobre todo, mantén tus ojos fijos en Jesús, quien es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Rey de reyes y Señor de señores. El tiempo de gracia aún está disponible, pero no durará para siempre. Actúa ahora mientras todavía puedes. ¿Te ha impactado esta revelación tanto como me impactó a mí? Comparte este mensaje con tu familia y tu comunidad. Y déjame saber en los comentarios cómo planeas prepararte espiritualmente para lo que viene.